pero con Milei ya le tiró un centro ahí diciéndole, pero el señor nos ayudó en su momento. Y la verdad que a mí me encantaría conocer de Cristian Solmoirago, que además de politólogo es consultor, ¿cómo ve él esta relación? Vos fíjate, está Uruguay, Brasil y Chile con izquierdas. Claro. ¿No? Nosotros y nosotros en el medio. Sí, sí. Ahora, ¿son izquierdas como las vemos nosotros? ¿Sería una Miriam Bregman en el poder? Digo, ¿es ese tipo de gobierno? No. Cristian Somosilia, Marcelo Laureano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Tanto bien. tiempo, ¿no? En serio. No, nos tiene abandonado el consultorio. No, mentira. No, parece que está cuando está un poco normalizado la situación. Hablamos menos. Y por eso se habla menos, ¿no? Y por eso hay menos contrataciones también. Claro. Miremos. Bueno, pero ahora viene el año electoral y te van a contratar mucho, eso. Seguramente. Olvídate. Pero bien, estaba escuchando atentamente tu reflexión de inicio en la relación que tiene Uruguay con Argentina. Lo de Uruguay es como hay un punto de quiebre con el kirchnerismo por el caso de Bosnia. No sé si recuerdan. La papelera. Ese conflicto desató también, ese conflicto político desató el conflicto diplomático, y me parece que es una herida que nunca cerró con el kirchnerismo, ¿no? O sea, de Uruguay para con el kirchnerismo. Uruguay siempre tiene actitudes o posicionamientos moderados, a diferencia de otros países de la región, a diferencia de Bolivia, ¿no? Por darte un ejemplo, también un país chico como Uruguay. Siempre la actitud pendular uruguaya va desde una moderada izquierda a una moderada derecha. No hemos visto en todo el proceso, ni con Tabaré, ni con Mujica, ni con el último presidente, que haya ese péndulo ido al extremo, ¿no? Como en algunos países suele rozar el extremo, digamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un país que es moderado, también es fácil sentarse a charlar, sentarse a negociar y sentarse a consensuar cierto tipo de política exterior, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros estamos en un extremo y otro país está en el otro extremo, ahí sí ya empieza a haber mucha dificultad a la hora de acordar ciertas cuestiones. Nos está pasando con Brasil, seguramente eso va a pasar con México, vamos a ver cómo transita la relación del gobierno argentino con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero cuando más el posicionamiento es antagónico, es mucho más difícil establecer cierto nivel de acuerdo. Uh-huh. Hubo un saludo protocolar por parte de Javier Milei a el triunfo de Orsi, y incluso confirmó la presencia en los próximos días a la Asunción. ¿Cómo ves esa relación, digo, a partir de ese saludo protocolar? ¿Es solamente esta cuestión o quiere avanzar un poco más? ¿Ya están midiendo el terreno? Claro. No, me parece que el presidente Javier Milei, esto lo charlamos creo en la última salida que tuvimos, hay una tendencia a moderarse en ciertos aspectos, y eso también lo ayuda a ensanchar la base de sustentación electoral que pueda tener. Y también lo está haciendo en cuanto a política internacional. O sea, de la crispación absoluta a un camino de la moderación, también porque el país, como vemos que entra en cierta normalización, digamos, ¿no? Y me parece que eso lo siente el gobierno, y al sentir ese tipo de normalización, lo que hace es no empezar a encender nuevas alarmas de manera innecesaria. Sí. Javier Milei es un producto político que rompió el sistema político del país, pero con él en el sistema se empezó a reconstituir, ¿no? Como él, como figura fundamental del sistema político de la Argentina. Sí, fuera de estos temas principales, digamos, entablar esta relación, imagínese sentado en una mesa nuevamente, Argentina, Uruguay, ¿cuál cree que va a ser esta agenda principal entre ambos presidentes como para las relaciones entre ambos países? Sí, hay que ver, hay muchas inversiones de argentinos en Uruguay, muchos intereses de argentinos en Uruguay, lo que amerita que también el gobierno argentino actúe en consecuencia a esas inversiones de argentinos en Uruguay. Y hay que ver cuál es la agenda también que pueda establecer estos dos países. Y también la agenda, ustedes nombraron algunos países de centro izquierda o de izquierda de la región, pero no te olvides también
que está Paraguay en el medio, el proceso de Chile electoral, que si viene de izquierda vamos a ver cómo resulta en el próximo proceso electoral. O sea, la pendulación de derecha a izquierda en la región siempre está. Y llevarse mal con algún país por un ceño ideológico es como que dinamita cualquier tipo de posibilidad. Me parece que hay que establecer cierta ruta, cierto camino, cierto plan de acción, independientemente de esa actitud pendular que puedan tener cada uno de los países. Estábamos en un Uruguay que muchos argentinos hasta elegían para irse a vivir. Digo, hay casos emblemáticos, Susana Jiménez, digo, por mencionar los más famosos. Pero digo, la política económica que tenga el próximo presidente, en este caso Yamandú, ¿va a cambiar? ¿Puede darse un giro de lo que vemos hoy? Lo que nosotros vemos en Uruguay que nunca cambia radicalmente mucho, digamos, ¿no? Es una economía chica que tiene fuertes inversiones en Argentina y custodia eso de manera casi religiosa, porque también va en eso sus propios intereses. Sí, me acuerdo que nosotros habíamos hecho un estudio y para la mayoría de los argentinos elegirían ir a vivir a Uruguay por su tranquilidad, por el idioma, por la costumbre y por su estabilidad. Y es lo que nosotros volvemos a remarcar. La estabilidad que tiene Uruguay independientemente de quién gane las elecciones, independientemente el ideológico que puede dar ya sea el Frente Amplio o la derecha. O sea, cualquiera de los dos núcleos más poderosos políticamente de Uruguay, si gana, también transita un camino de la moderación. Cristian, te cambio de tema presupuesto 2025. ¿Hay tiempo de negociar con gobernadores? Yo creo que todos los días se está hablando con los gobernadores. De hecho, el presidente recibió a los gobernadores radicales hace 10 días. Hay muchas... la sábana es corta y todos los mandatarios provinciales quieren tirar la sábana para su provincia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que más allá de la cuestión del déficit cero que propicia el gobierno nacional, hay otras lecturas que hacen los gobiernos provinciales que quiere que sea escuchado por el gobierno nacional. No está cerrado el tema, me parece que va a haber mucho diálogo y en buena hora. Nosotros hablamos hace un año en esta misma situación que haría el gobierno de Javier Milei con respecto a este tipo de situaciones que son netamente políticas, y me parece que el gobierno asumió esa responsabilidad y se reúne no solamente con gobernadores, con legisladores, con dirigentes de otro signo político, para avanzar también en la agenda que quiere impulsar el propio gobierno nacional. Léase ficha limpia, léase derogación de las PASO. O sea, esa agenda que quiere avanzar el gobierno nacional necesita un nivel amplio de consenso para ser aprobado en el Congreso de la Nación, y por eso celebro también el diálogo que tiene el gobierno nacional con la dirigencia en general. Sí. ¿Confías que se va a aprobar y va a ser al límite del tiempo? Yo creo que puede llegar a suceder eso, que se puede dar muy cerrada, una votación cerrada y con el tiempo ya agotado, pero acordate también que veníamos sin aprobación de presupuesto, la Argentina, o que empieza a naturalizar este tipo de situaciones, que el presupuesto no es otra cosa que el plan de gobierno del presidente, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido el primer presupuesto hay que hacer el esfuerzo y ver y otorgarle esa hoja de ruta que imprime el gobierno nacional, o que quiere imprimir el gobierno nacional para el 2025. No vemos nada descabellado dentro del presupuesto, lo vi muy por arriba, los puntos más destacados. Lo que sí apunta en esa disputa con los gobernadores, que obviamente los gobernadores quieren más recursos y más obras para su provincia, y el gobierno es como que está poniendo un parate a ese tipo de solicitudes de los mandatarios provinciales. Desde Misiones ya le dijeron que iba a tener los votos de renovadores, pro radicales. A nivel nacional, ¿vos ves que el PRO puede estar dubitativo? Los radicales sí están divididos. ¿Cómo viene el poroteo? Yo creo que es muy fino, porque depende también si el gobierno le alcanza con cederle cierto tipo de reclamo a una provincia, quizás se dé todos los votos de esa provincia, digamos, ¿no?
hay que ver cómo viene en las provincias que están más proclives a sentarse, a entablar una negociación con el gobierno nacional, en el caso de Misiones, en el caso de Corrientes, en el caso de Chaco, que son provincias de la región que creo yo que le terminan dando los votos necesarios al gobierno nacional. Después hay que ver con otras provincias, a ver cómo es la actitud del gobierno nacional para con los mandatarios, el requerimiento de los mandatarios provinciales. Sí. Pero yo creo que va a estar todo dado para que por lo menos se transite en un canal de diálogo para luego ver después si efectivamente tienen los votos necesarios, 129, 130 diputados que necesita para tener medida de sanción, y después del otro lado de la vereda, digamos, del Senado, tener el número necesario donde se pone mucho más complejo para el gobierno nacional aprobar las medidas, ¿no? Sí, pongámonos un poco pesimistas en ese sentido. ¿Cómo ves el panorama si no se aprueba? Si no se aprueba, me parece, hay una situación política que el gobierno necesita que se apruebe, ¿no? Porque volvemos a hablar de normalidad. ¿Qué es lo normal, Laureano? ¿Qué es lo normal? Terminar bien el año con el presupuesto aprobado, esa planificación del año 2025 que imprimió el gobierno nacional, ¿no? Esa es la normalidad. ¿Qué es lo anormal? Es no aprobar el presupuesto. Parece que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para que esa norma, esa ley de leyes, se termine aprobando y continuar en esta senda incipiente de normalidad que la está consiguiendo. A la baja de inflación, cierto. Mira, hay 2 meses en el año que siempre son álgidos, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de diciembre y de marzo. Siempre los argentinos es como que nos volvemos un poco impacientes en estos 2 meses. Por lo que estamos viendo, hay cierto nivel de tranquilidad, ¿no? Entonces vamos a pasar un diciembre con tranquilidad y vamos a ver cómo arranca el año, nosotros creemos que el año termina arrancando en marzo, el gobierno nacional, buscando esa normalidad. Con el presupuesto aprobado, me parece que ese camino es el que quiere lograr y conseguir el gobierno nacional. La última, y te saco de tema completamente, aunque es algo que mencionaste al principio cuando dijiste que el gobierno quería ficha limpia. En los últimos días se insiste mucho con que el gobierno no quiere esa ficha limpia porque la quiere Cristina enfrente como una candidata fácil de ganar. ¿Vos cómo lo ves? No, sí, son igual especulaciones políticas. O sea, obviamente al gobierno le conviene tener una figura antagónica a lo que propone y en este momento esa figura termina siendo la expresidenta de la Nación. Pero yo lo que vi en esa sesión fallida es que todos los diputados libertarios estaban en su banca, digamos, para terminar aprobando esta norma. Ahora, que por ahí le convenga electoralmente el año que viene enfrentar a Cristina antes que otro candidato, yo te diría que sí, que electoralmente nosotros vemos esa puja o ese intento de polarización entre lo nuevo y lo viejo. Pero de todas formas, lo que ha demostrado el gobierno es que va con una agenda propia independientemente de lo electoral. Así que lo más fácil para el gobierno es abrir la canilla de nuevo, esperar el año electoral y empezar a dar lo que piden los gobernadores, por decirte algo, entonces aprobar el presupuesto y vamos que va a un año electoral. Me parece que el gobierno tiene su propia agenda, por más que fue el PRO el que propuso la ficha limpia, nosotros observamos que estaban los legisladores La Libertad Avanza, con otros sectores, con el radicalismo y la fuerza de Pichetto, para aprobar esa ley. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los otros temas que quiere terminar aprobando el gobierno nacional. Después de la derogación de las PASO, que si no se aprueba ahora, me parece que va a ser muy complejo para el año que viene desactivar Claro. Lo que es la propuesta electoral. O sea, nosotros qué es lo que vamos a ver el año que viene, si esto sigue así, boleta única, papel, con paso, ¿no? Boleta única, papel, con paso para las elecciones legislativas nacionales del año que viene. Cristian, un abrazo grande, una alegría escucharte. Muchas gracias por el llamado, que tengan una buena tarde. Igualmente. Cristian Sulmoirago es politólogo y uno de los consultores más requeridos con trabajos en distintos países, ¿no? En México fue el último y muy importante que hizo para la elección presidencial. Y ahora hablando de la relación que nos espera con Uruguay.
a partir de un presidente que, lejos de embanderarse con la oposición en Argentina, le tiró un puente a Milei, incluso lo elogió antes de tiempo. Le dijo, fue el que nos ayudó. Y Cristian nos recordaba que fue por ese famoso conflicto de Botnia, la papelera, ¿no? entre Ríos y Uruguay, que el kirchnerismo al final terminó